¿A quién engañas? Nadie lo podía creer de todas las cosas que aquel maestro enseñaba a sus alumnos rechazados. Los alumnos respondían y decían: apreciado y querido profesor reverendo Robinson, esa literofilosofía que usted nos ha enseñado nos permite analizar, pensar y determinar. Y por eso, profesor, creo que usted es uno de los maestros más naturales, de los maestros que hay en los medios tecnológicos y en las escuelas, que inmediatamente llega y puede debajo de un árbol dar clase. Y así eso nos ha permitido, profesor, que intervengamos. Cuando usted dijo Moisés y se estaba refiriendo a Adán, la literofilosofía nos dice que se sobreentiende que si viene hablando de un andrógino llamado Adán, por supuesto mencionó a Moisés. Entonces quiere decir, profesor, y nos dio a entender, profesor, que analizáramos, porque así nos haríamos la pregunta: ¿a quién engañas? Al maestro Robinson Ferreira no lo podéis engañar. Y a nosotros hoy en día, alumnos de él, tampoco. Sí, siéntense, querido estudiante, tiene usted razón. Sencillamente vamos a hablar sobre Moisés. Y no solamente sobre él, sino explicarles que existen dos clases de fe. Y aunque usted no lo crea, un gran porcentaje de determinada edad de niños, y tiene que ver con maduros de determinada edad hacia allá, se les trae una noticia que es lo que se llama nuevo o evangelio. Y en la antigüedad también se recibieron noticias, pero personas adultas. Y lo que nos determina esto es que existen dos clases de fe. Y por eso ¿a quién engaña? A nosotros, los literofilósofos, no nos engaña, ni al profesor Ferreira tampoco. ¿Y cuáles son esas dos fe, profesor? Bueno, existe la fe bíblica, que está determinada por todos aquellos asuntos que tienen que ver única y exclusivamente con el evento religioso, con el estar en la congregación, con leer automáticamente la cuestión bíblica. Esa es una forma de fe, y que se estudia cuando nosotros vemos la conducta del religioso, porque aquí actúa lo que se conoce como la deficiencia mental, la educación y la fe. Porque es que si nosotros vemos que llega una noticia, viene de persona a persona, y esa noticia va a calar en individuos de diferentes CI, coeficiente intelectual, o en su centro intelectivo, pero vemos que también va a llegar esa misma palabra en personas maduras. Y por lo tanto vemos que ahí se divide la fe en dos. La una es la que determina la cuestión teológica, que ya va única y exclusivamente a ser analizada por personas adultas y que tienen una realidad objetiva, que es la verdad natural y sobrenatural con que Dios trata con las personas. Y por eso esa no es una fe para todo el mundo. Y lo vemos en el Antiguo Testamento cuando vemos, por ejemplo, que Dios actúa con gente de un coeficiente intelectual que no es religioso y deficiente, podríamos decir, y de una gran deficiencia física, psíquica e intelectual. Lo vemos en el caso, por ejemplo, cuando Dios escoge a un deficiente físico, por ejemplo a Moisés, ya que vamos a entrar en él, y es alguien que es tartamudo,
es alguien que es nervioso, miedoso, incapaz de hablar en público, pero le da una gran misión y actúa con él en forma sobrenatural. Y esa es una fe que se conoce como la fe natural o teológica, y que se determina cuando empieza a escribir los libros llamados Pentateucos, y 5 libros que van determinando, conjunto con otros libros, Talmud, Kabbalah y Mishnah, tradiciones, costumbres y simbolismo, lo que va a determinar una presencia de Dios en forma natural y sobrenatural con personas de coeficiente intelectual casi que nulo, porque todos eran casi analfabetos, y Moisés era deficiente físico. Y luego llegamos a las nuevas etapas, cuando ya pasamos esta cuestión y ver que Moisés sí tiene una esposa, que esa esposa se presenta ante él con Jetro y tiene hijos, que es la cátedra que hemos sacado a través de esa cuestión cuando mencioné el androgenismo de Adán, y que llegó un momento en que menciono y digo Moisés en vez de Adán, y que mis alumnos literofilósofos inmediatamente, que también vienen de una promoción estudiantil determinada como coeficiente intelectual bajo y algunos de deficiencia física, hoy en día sus padres están contentos. Continúe, profesor, sobre las cuestiones de la fe, profesor. Bueno, así vemos que también existe un Nuevo Testamento y una nueva concepción. Por eso, ¿a quién engañas? Cuando bailas, gritas, estás en la congregación. A Dios no le engaña. Porque es que esa es una fe bíblica, una fe de evento, una fe de grupo religioso, mas no es la fe con que se trató con deficiencia física y mental en el pasado. El mismo Hijo de Dios viene y lo demuestra cuando a cada uno de aquellos empieza a llamar. Y llama, por ejemplo, a un endemoniado. Ese hombre tiene una deficiencia totalmente mental. Y al tener una deficiencia mental podemos catalogar aquello como algo que entra en las áreas donde se estudia y analiza las deficiencias mentales. Y trata con él y aquel hombre, sea por imposición o sea por mostrar el poder sobrenatural de alguien que está llevando la nueva y trayéndola a la humanidad para bien, de esa presencia, de esa fe teológica que proviene del antiguo, va demostrando que Dios va cabalgando con la humanidad. Y entonces ya tendríamos las dos fe, la fe bíblica, que de eventos, cuando tú gritas, alabas, dices, crees a sí mismo, y parte de esa fe, pero la fe de los hombres con que Dios demuestra y actúa es sobrenatural y es una fe totalmente distinta. La una es de eventos y de costumbre. Vamos al misal, tomamos la Eucaristía, damos una limosna. Son fe de evento, pero no determina que se está engañando a Dios, ni que vamos a actuar porque Dios nos ha llamado. A Dios le dio la gana de coger un pueblo. A ese pueblo, el que cogió, le dio la gana. No escogió a otro, ni a Colombia, ni a Venezuela, ni a Rusia, ni a Estados Unidos. Por lo tanto, ahí se bifurcan la fe. La fe de deficiencias y la fe natural para actuar con los hombres que quiera actuar en un determinado momento histórico en que cabalga con la historia de la humanidad. Entonces vemos que Jesús toma gente que también tiene una deficiencia intelectiva o un coeficiente intelectual bajo y llama a un pescador que no sabe leer ni escribir, por ejemplo. Cuestiones que nos llama después a dudas y cosas que tuvieron que ser lo del Sanedrín, los grandes hombres que sabían leer y escribir, que hicieron aquellos libros, después que esta gente desaparece y
tantas cosas que nacen, pero a nosotros nos interesa aquí es que existen dos fe. La que actúa, por ejemplo, con el hijo, que es natural, para darse a conocer con los hombres, cosas que solamente la hace por hechos y actos, como en el caso de Adán hacia acá, en que es capaz de hacer que nazca la humanidad a través de un andrógeno, y de un Moisés que es deficiente mental prácticamente, ni intelectual no, pero sí bastante, hay una gran deficiencia, digamos, física en cuanto a su tartamudez, nerviosismo e incapacidad de creer que podía llevar a cabo la misión que le estaban dando, que era demasiado grande, como la de Jesús fue demasiado pesada. Entonces vemos a un Jesús que llama a deficientes intelectuales, y esa nueva o esa noticia que se llama evangelio se la da a cada uno de ellos que son deficientes en determinado momento en la historia, unos más avanzaditos que otros por las profesiones, recaudadores de impuestos, contabilistas, diríamos hoy en día, cosas así, pero que vemos que actúa con gente deficiente físicamente. Un ciego que lo hace ver, por ejemplo, deficiencia física. Un leproso que lo limpia, deficiencia física. En el antiguo también esa noticia de persona a persona, Eliseo, Elías, Naamán, y los hombres que curaban y se dejaban curar por los hombres de Dios en forma natural para mostrar el poder, es una fe teológica. La que usted tiene brincando, saltando, creyendo que con eso engaña a Dios, usted está haciendo y está teniendo una fe bíblica. Sin embargo, llama a un ciego y lo hace ver. Es una fe teológica, madura, que va a otras mentes y actúa la sobrenaturaleza de ese ser que le dice a ese Moisés que jamás nadie podrá verle el rostro, y por lo tanto le da la tabla por medio de un ángel, mas no habló Moisés directamente con Dios, sino con el ángel de Dios. Por lo tanto, aquí tendríamos para explicar esta cosa las dos clases de fe, para que usted sepa que por mucho que brinque, salte y esté en una congregación, no es que tiene más fe que los que no van, sencillamente porque él actúa con la gente que escoge en forma de persona a persona naturalmente. Ahí está el caso de Moisés, el caso de Pedro, el caso del ciego, del paralítico, del endemoniado, y de una persona que le lleva esos datos y esa presencia de Dios con la humanidad y su bondad, que en este caso del Nuevo Testamento, que significa noticia, fue el Hijo. Por lo tanto, tenemos a un Moisés que tiene esposa y tiene hijo, y es mediador del pacto de la ley. Por lo tanto, ya aquí recibe y hay un pacto, se llama pacto de la ley, que al mismo tiempo y al tener él esa pesada misión, sale del éxodo de Egipto, por ejemplo, y ese Dios le mostró y demostró ante Israel la gran autoridad y responsabilidad que había conferido a este hombre llamado Moisés. Continuaremos en la próxima y tercera entrega para darle fin a esto de la fe natural y teológica, y la fe que usted cree que tiene, que es una fe de costumbre, una fe de estar en la congregación, ir puntualmente, asistir a los eventos religiosos, y así podemos entender la conducta religiosa del deficiente.
Nos veremos en la próxima con el profesor Robinson Ferreira, quien ya está dándole fin prontamente antes de que llegue los días santos de la costumbre occidental de celebrar una Semana Santa, a esta temática con el estudio sobre Moisés, el que no podía leer, así como usted, profesor, que no podía hablar ni leer, así como yo. Hasta que mi abuela me hizo por medio de él un milagro cachureto. Iba a ser mudo y alguien dijo al oído de ella, dele con la cuchara de menear el arroz de Lisa. Y lo hizo, y a los pocos años, que después de ser mudo, allá cuando tenía entre 5 y 6 años, empecé a hablar, y entonces hablé gagamente, tartamudeadamente, y ese milagro quedó ahí, cachureto. Y después tengo y me admiro a un maestro llamado Naún Pastor, que también era gago, y entonces cada caso que quedó otra vez mudo. Pero sin embargo aquí estoy dándole las clases sobre las dos fe, la que usted tiene y a quien engaña, que es ir, que se llama de fe de evento, ir a la misa, tomar la hostia, ir a la congregación, gritar, decir yo creo más en él, yo sí tengo fe, eso se llama fe bíblica. Pero la fe teológica es para los grandes guiadores de la humanidad y los grandes iluminados, y así surgió Cristo, Abel, Abraham, Job, Moisés y varios profetas. Nos vemos en la próxima, porque habían profetas que también no eran agradables ni eran de Dios en Israel.